Hola, muy buenas tardes. Bueno, darle en primer lugar la bienvenida a una nueva actividad que organizamos en la madraza, aquí dentro de la cátedra, en el marco de la cátedra Emilio García Gómez. Bueno, vamos a dar inicio a este ciclo que hemos titulado Érase una vez, Can Yamacán, contar cuentos en el Magreb, donde vamos a hablar de esta tradición de, bueno, pues de cuentos orales, ¿no? De transmisión oral, principalmente en el Magreb, y vamos a hacer realmente tres actividades a lo largo de, bueno, de hoy, de mañana y del próximo jueves. Las dos primeras actividades serán dos conferencias, más bien tienen un carácter más bien teórico, pero también muy práctico, porque también aquí vamos a hablar muchos cuentos que compartimos una herencia común en muchas ocasiones. Y bueno, pues será, como digo, la conferencia de hoy con María Dolores Rodríguez, María Dolores López Enamorado, querida amiga y compañera, y mañana nos acompañará Antonio Rodríguez Almodóvar, también un hombre de gran prestigio dentro del ámbito de los cuentos de tradición oral. Y finalmente, pues el jueves concluirá el ciclo con, bueno, pues una especie de espectáculo, podemos llamar. Nos acompañará Hammut, y él tiene pues una empresa, ¿no? Que se llama Hammutopía. Él es un contador de cuentos profesional y bueno, yo creo que será bastante interesante acabar el ciclo con él. Y bueno, ya sin más vamos a pasar a la actividad de hoy. Nos acompaña, como he dicho, María Dolores López Enamorado. Ella es profesora titular de Estudios Árabes Islámicos en la Universidad de Sevilla. Hemos sido compañeros toda la vida, yo creo. Ella es un año mayor que yo, por lo menos un curso mayor que yo, pero pues, hemos tenido una trayectoria pues, prácticamente pues, similar. Pues digamos, pues el doctorado, pues un poco nuestra trayectoria, como digo, es muy parecida. Bueno, ella, además de ser profesora titular, es actualmente también la coordinadora del grupo de investigación Ixvilía, que es el grupo de la Junta de Andalucía. Ella se incorporó a Sevilla, a la Universidad de Sevilla, en el año 1988, si no recuerdo mal. Y prácticamente desde entonces ella ha tenido pues, una actividad universitaria pues, ininterrumpida. Y en esta universidad, además, prácticamente casi desde su inicio, ella ha tenido importantes cargos de gestión y de responsabilidad. Por ejemplo, del año 2003 a 2005 fue vicerrectora de ordenación académica y profesorado en la Universidad Internacional de Andalucía, que por cierto me invitó a organizar un curso de verano sobre mujeres árabes, que fue muy interesante, lo cual yo se lo agradezco. Desde hace un par de años, desde febrero de 2021, es coordinadora del área de evaluación y acreditación del profesorado de la DEVA, es decir, de la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Junta de Andalucía. Con lo cual ella tiene un gran poder a la hora de la acreditación del profesorado. Conviene ser buen amigo de ella. Y desde mayo de 2021, pues es la delegada de la Universidad de Sevilla para las relaciones con África y los países árabes. Bueno, ella, como digo, hemos tenido una trayectoria común en la universidad, pero en el año 2008 ella decidió hacer un paréntesis en nuestro quehacer universitario para dedicarse a otro tema también muy importante como es la difusión de la lengua y de la cultura española a través de, bueno, en el exterior, en otros países, a través del Instituto Cervantes. Y en este sentido ha dirigido los institutos Cervantes de Marruecos, es decir, los institutos Cervantes de Marrakech, de Casablanca y de Tetuán, y de sus diversas extensiones que tiene, no sé si me dejaré alguno, pues en Agadir, en Essaouira, en Alhucemas, en Larache, en Martil y en Chagüe. Bueno, creo que no me he dejado ninguno atrás. De nuevo, en el año 2020, ella decide un poco acabar con ese paréntesis y retomar de nuevo la actividad universitaria en Sevilla y hasta este momento. Sus líneas de investigaciones son diversas, pero bueno, yo por destacar voy a destacar dos, ¿no? Dos principales. Una sobre en torno a cuestiones literarias, estudios y traducciones sobre literatura árabe o sobre tradiciones orales, ¿no? De literatura oral en el Magreb. Bueno, sobre esta línea cuenta con una cantidad enorme de producción escrita, de congresos, de conferencias, etcétera. Pero bueno, por destacar algo, por ejemplo, a ella le debemos, por lo menos la primera traducción, bueno, ella y un grupo de colegas que ella coordinó
le debemos la traducción al español de la trilogía de Naguib Mahfouz, es decir, las 3 novelas fundamentales que son La azucarera, El palacio del deseo y Entre dos palacios. Además de otras monografías pues sobre Naguib Mahfouz, sobre la novela egipcia contemporánea, etc. Y dentro de esta línea también pues podríamos destacar otra serie de libros, monografías sobre el tema que nos ocupa hoy, sobre cuentos de tradición oral, principalmente 2 libros. Un libro que lleva por título Cuentos populares marroquíes del año 1999 y otro libro que se llama Cuentos de la Jemaa Fna del año 2003. Esa con respecto a su primera línea de investigación. Luego tiene otra línea, quizás más histórico-sociológica, con temas sobre mujeres, sobre arte, sobre migración e historia. Y voy a destacar también, pues quizás un par de libros, ¿no? Un libro que lleva por título España y Marruecos, Mujeres en el espacio público, del año 2008, En el que y tú en el cual colaboraste. también tuve el placer de colaborar. Y otro libro junto a Antonio Reyes, que lleva por título pues, La artesanía en la zona de Tetuán, Panorama actual y Censo de artesanos. Y bueno, pues también un tercer libro que aquí he apuntado, que es La Racha a través de los textos, un viaje por la literatura y la historia del año 2004. Y yo nada más, yo le voy a dar la palabra a Lola, le voy a agradecer también que esté aquí acompañándonos, que nos va a dar una conferencia que ella ha titulado ¿Cuántos marroquíes herencia de mujeres? Bueno, ¿así? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por esta presentación tan cariñosa y tan bonita. Gracias, Carmelo. Yo les doy las buenas tardes a todas y a todos y las gracias a ti por haberme invitado a participar en este ciclo que se llama Can Yamacán, érase que se era. Con la frase Can Yamacán empiezan todos los cuentos populares marroquíes y en el mundo árabe en general. No se oye, ¿no? Yo me lo Vamos a acerco más. cambiarnos de... Sí. Sí, a ver si que no se oye. A ver, así se oye mejor. Yo creo que también es que me acerco un poco. ¿Regular también? Bueno, yo hablo más fuerte, ¿no? Sí, hablo más fuerte así, ¿no? Sí, claro, claro, sí, yo se lo agradezco mucho. Bueno, le doy las gracias enormemente por esta invitación a Carmelo Pérez Beltrán, el director de la Cátedra García Gómez. Agradezco también a los responsables de esta madraza, este sitio tan bonito que yo no recordaba, porque hace muchos años que no vengo y me ha impactado muchísimo, y a la Universidad de Granada, a él sobre todo por organizar estos actos tan interesantes, tan bonitos y en los que todos aprendemos tanto unos de otros y dialogamos. El nombre que tiene este encuentro, Can Yamacán, como les digo, es el título de la introducción, como empiezan los cuentos en el mundo árabe, Can Yamacán, érase que se era, ¿no? A partir de ahí cualquier cosa podía y puede ocurrir. Cuando él me propuso participar aquí, yo pensé hablar de las mujeres, porque quería resaltar que la narrativa popular, que los cuentos populares se transmiten esencialmente de madres a hijas, de abuelas a madres, y tiene una transmisión femenina. Y por eso le puse ese título, Carmelo, Cuentos populares en Marruecos, herencia de mujeres. También quiero daros las gracias porque esto me ha permitido volver a Granada, que es una ciudad en la que estudié, en la que hace ya unos 1500 años, y a la que siempre es un placer volver, la verdad. Creo que me enamoré en ese año 86 y que siempre me encanta volver. Como él dice, he dedicado una parte muy importante de mi vida a la recopilación de narraciones orales marroquíes, y que es lo que les voy a contar hoy aquí. Y he dedicado una parte de mi vida, muchos años de mi vida y mucha pasión. Entonces me gustaría contagiarle esa pasión que yo tengo por este tema. Me hace mucha ilusión que en este ciclo participen también Antonio Rodríguez Almodóvar y Jammo, que los ha presentado él,
porque especialmente con Antonio hemos tenido muchas sesiones de cuentacuentos, hemos recorrido los pueblos con el canasto, haciendo al público partícipe de estas narraciones orales. Yo voy a hablarles de las narraciones, de las tradiciones orales del Mediterráneo Sur, de los cuentos populares que circulan por el mundo, especialmente los que se cuentan en Marruecos. Y voy a hablar del papel de las mujeres como transmisoras de esos cuentos populares, de las mujeres como forjadoras de historias y de sueños, como transmisoras de una herencia cultural de incalculable valor. Y bueno, les doy las gracias por habernos acompañado esta tarde. Y empiezo a contarles historias. Los cuentos populares son la memoria viva de los pueblos. Se transmiten de generación en generación y están en continuo cambio. Europa, la vieja Europa, tiene sus cuentos, sus leyendas, sus historias, igual que ocurre en el mundo árabe, desde Oriente hasta Occidente, desde Irak hasta Marruecos, con una enorme riqueza de tradiciones populares que están conservadas gracias, sobre todo, a la memoria de los mayores. Es verdad que la escritura nos ayuda a fijar esos cuentos populares. Hay ahora también una moda de recopilar esos cuentos. La escritura ayuda a fijarlos, pero también entiendo yo que a la vez que evitan su desaparición, matan un poco la vitalidad de estos cuentos populares, ¿no? Esa transmisión oral al fijarlo en la escritura. Pero bueno, eso también podríamos hablar solamente y exclusivamente de eso. Especialmente en esta sociedad en la que vivimos, en la que parece que no tenemos mucho tiempo para contar historias. Voy a intentar acercarles a esos cuentos populares y maravillosos del país vecino, de Marruecos, un lugar increíble en el que todavía hoy los contadores de cuentos llevan la fantasía y el entretenimiento tanto a los niños y a las niñas como a los mayores. Las tradiciones árabes, las tradiciones del mundo en general, se remontan, en mi opinión, a una misma fuente, a un mismo origen. Es la necesidad de fantasía que tienen tanto los niños como los adultos, la necesidad que tenemos todos de explicar fenómenos inexplicables, de dar contenido a miedos innombrables o de escapar a realidades a veces no muy agradables. Fantasear, inventar nuevos mundos, dejar volar la imaginación, es algo consustancial al ser humano. Todos los pueblos de la Tierra, desde los tiempos más remotos, han tenido sus historias, sus mitos, sus leyendas y sus supersticiones. Sin embargo, nos sigue sorprendiendo el hecho de que los grandes temas de la fantasía, los grandes temas de los cuentos universales, sean los mismos en zonas apenas sin contacto aparente. Y es que yo pienso, y creo que estarán de acuerdo conmigo, que los mecanismos de la fantasía son muchas veces similares. La cuestión está, por ejemplo, en que las cosas y los animales adquieran un poder que no tenían. ¿Qué más da que vuele una alfombra, que vuele una escoba o que vuele un caballo? Es lo mismo que nos hable un pez, un lobo. ¿Qué más da? Lo importante es que se logren los deseos imposibles. ¿Qué más da cuáles sean estos deseos? En algunos cuentos, estos deseos son pescar un pez enorme, en otros, casarse con un príncipe o con una princesa. ¿Qué importa que quien realiza los deseos sea un genio, un anillo mágico o una hada madrina? Lo importante es que los deseos se logren. Lo importante es romper los estrictos límites de la realidad y de lo cotidiano, salir de la rutina y entrar en lo desconocido. Eso es lo que hacen los cuentos populares. Esos temas comunes, de los que les he hablado, encuentran luego diferentes formas de realizarse, pero muchas veces los orígenes son perfectamente reconocibles. Por ejemplo, me voy a referir al famoso cuento de los tres cerditos que se construyen una casa para evitar ser comidos por el lobo. Bien, en la cultura islámica, como todos saben, existe la prohibición de comer cerdo. El cerdo es un animal impuro, no es un animal querido. Bien, pues a mí me han contado el cuento de los tres cerditos exactamente igual, pero el papel de los cerditos lo juegan tres borreguitos. Simplemente el cuento es el mismo, el origen es el mismo,
pero cambian los animales simplemente. O sea, que lo mismo ocurre con las zapatillas de Cenicienta, que en el cuento popular árabe, las zapatillas de cristal se convierten en unas babuchas de cristal, pero el cuento es exactamente igual. Es la niña pobre que logra enamorar al príncipe gracias al zapatito de cristal. O sea, el origen es el mismo y el desarrollo del cuento es diferente. La verdad es que contar y escuchar cuentos es una forma de dejar a un lado la razón, a veces tan pesada, tan estricta, y sustituirla por la fantasía, por la imaginación, mucho más libre, con muchas menos trabas impuestas. He dicho que la plasmación de estos cuentos varía según las culturas. Unos pueblos hacen protagonistas de los cuentos a hadas, más relacionadas con el frío, con las zonas nórdicas, a ogros, a ogras, a genios, a demonios. Otras culturas, como la nuestra, la occidental, huyen de lo políticamente incorrecto. Huimos, en nuestros cuentos, huimos de la violencia, mientras que en otras culturas no tienen reparo en que los protagonistas mueran descuartizados, haya mucha sangre, sexo explícito. No hay ningún problema. Los protagonistas de esos cuentos resultan, y las situaciones resultan chocantes e incómodas para nosotros. Me refiero a sexo, violencia, racismo, sátira, ironía hacia el débil. La mitología es muy variada, los elementos fantásticos también, aunque insisto, el núcleo es el mismo, las formas de realizarla son diferentes. El Oriente y el Occidente son dos mundos muy alejados y su tradición oral, sus cuentos populares, sin embargo, tienen unas características comunes que yo he resumido en tres. La primera es la oralidad, la transmisión de boca en boca. Los cuentos son orales y van pasando de generación en generación con las modificaciones que esto conlleva. La oralidad hace que el cuento esté siempre vivo, siempre en un continuo cambio, siempre está en una continua metamorfosis. En cierta medida, que es lo que decía antes, el cuento oral se detiene cuando se fija por la escritura, ahí para. Es una forma de, perdón, de fijarlo, pero a la vez de matar esa vitalidad del cuento oral, ¿no? De la transmisión oral. Otra característica fundamental es que estos cuentos son anónimos, pertenecen a la colectividad, es decir, es la memoria colectiva la que asegura la permanencia y difusión del cuento. Quiero decir con esto que al pasar de boca en boca, cada narrador o narradora incorpora nuevos elementos de su propia imaginación. En realidad, toda la persona que lo cuenta participa en cierta medida en su autoría. Es decir, los narradores, las narradoras son un poco autores también de los cuentos. No es que no sepamos el nombre del autor, es que no sabemos el nombre de los miles de autores transmisores que han ido contando el cuento. Por eso decimos que son anónimos, pero no son anónimos, son colectivos, tienen una autoría colectiva. Por eso es inútil buscar un primer cuento. No voy a hablar aquí de las 1001 noches, porque sería muy largo, pero las 1001 noches es simplemente la plasmación por escrito de todos unos cuentos que circulaban de boca en boca por todo el Mediterráneo. Al fijarlos por escrito pasan a ser literatura escrita, pero en el mundo han seguido contándose esos cuentos y han seguido vivos, mientras que la plasmación escrita de alguna forma los fija y los paraliza. Eso es lo que quería transmitirle. El cuento oral es patrimonio de los pueblos. Insisto, siempre está vivo, es único porque depende de la persona que lo cuenta de una forma o de otra, y solo se cuentan de una forma cada vez y se actualizan en cada acto de contarlo. Y una última reflexión. He hablado del tronco común y de lo que nos sorprende que tengan un mismo tronco común. Pues no debe sorprendernos, porque los cuentos han sido siempre los mismos y ha habido siempre contacto entre los pueblos. Algunas de las razones se remontan muy atrás en el tiempo. Por ejemplo, en el norte y en Marruecos y en Andalucía se cuentan prácticamente los mismos cuentos
porque hemos tenido contactos permanentes en el estrecho de Gibraltar. Pero también hay contactos más recientes, como el que provocó la emigración de andalusíes, la expulsión de los andalusíes, sobre todo a partir entre los siglos XIII y XVI, que ustedes conocen bien la historia. Los andalusíes fueron expulsados y no se pudieron llevar sus pertenencias. ¿No me oyen? No se pudieron llevar sus pertenencias, pero sí se llevaron su memoria, sí se llevaron sus cuentos, sus narraciones, sus canciones. Todavía nos sorprende que en Marruecos y en Andalucía se canten canciones idénticas. La tarara se canta en árabe y se canta en andaluz, en español, exactamente igual. O sea que lo mismo ocurre con los cuentos. Los cuentos, hemos compartido los cuentos andalusíes en las dos orillas del estrecho. Todas esas razones son las que hacen que tengamos los mismos mitos. El cuento popular circuló por la geografía del mundo árabe sin que los eruditos le hicieran el menor caso. Eran cosas del pueblo, ¿no? Eran cosas de las clases analfabetas, de las masas, ¿no? Las élites no se ocupaban de eso, las élites se ocupaban de terrenos mucho más cultos, como la poesía, que es un terreno que siempre lo han cultivado las élites, de la historia, de la lexicografía, de los estudios religiosos. Eso siempre ha pertenecido a las élites, mientras que la narrativa oral siempre pasaba desapercibida como algo patrimonio del pueblo, algo que no tenía el derecho de ser reflejado por escrito, ¿no? Bueno, esa es un poco la teoría de todo lo que ha ocurrido en el Mediterráneo con la narrativa popular. Voy a dejar la teoría para contarles un poco mi experiencia. Yo fui por primera vez a Marruecos hace muchos años, cuando estábamos estudiando filología árabe aquí en Granada, y mi primer destino en el mundo árabe fue Tetuán, una ciudad muy cercana. Vamos, simplemente se pasa el estrecho y llegas a Tetuán. Lo mismo que me enamoré de Granada, me enamoré de esa ciudad, de sus calles, de sus gentes, de la Medina, de la maravillosa Medina que tiene Tetuán. Y desde entonces, cada vez que tengo tiempo, regreso allí. Y para mí es en realidad una vuelta a casa. Ir a Marruecos es como ir a mi casa. Yo no les puedo explicar el motivo porque no lo sé, pero siempre que cruzo la frontera hacia Marruecos, que cojo la carretera hacia el sur, tengo la sensación de volver a mi hogar. Les estoy contando todo esto para que vean que mi relación con Marruecos no es una relación que parta del intelecto, de la razón y que esté procesada. Es una relación que parte más bien del corazón. Y bueno, de ahí que tenga más que ver con los sentimientos que con la razón. Le estoy hablando del año 86 y además de la sensación de volver a casa tuve otra sensación que la sigo teniendo y que algunas personas que probablemente hayan ido a Marruecos la hayan percibido también. Y es la sensación de que el tiempo allí lleva un ritmo diferente. Parece que siempre hay un momento para charlar, para tomar un té, para intercambiar, dialogar con la gente, para pasear. Todo eso que estamos perdiendo sin remedio en las civilizaciones occidentales, donde parece que la prisa es la principal protagonista de nuestra vida. Yo en Marruecos me reencontré con el ritmo de mi infancia. Yo nací en un pueblito pequeño de Extremadura, en Llerena, y allí yo guardo recuerdos maravillosos, viví toda mi infancia allí y en Marruecos me reencontré con ese ritmo de mi infancia. Extremadura es una tierra complicada y sin embargo lo que yo recuerdo también va relacionado con los recuerdos de niña, ¿no? Es que siempre había tiempo para todo. Había tiempo para los cuentos. Allí todo el mundo parecía saber alguna historia, todos los mayores tenían algo que contar y todos los niños y niñas teníamos mucho tiempo para escucharlos. Mis padres, mis tías y mis abuelas se sentaban con nosotros y nos hablaban de las brujas, las mujeres malas y las mujeres buenas, los genios, los monstruos. Algunas noches los cuentos eran terroríficos y nos íbamos a la cama muertos de miedo.
nos tapábamos la cabeza con las manos y esperando que hubiera algún ruido de que hicieran algunos de esos monstruos que nos habían contado. Otras veces nos acostábamos envueltos con la magia de un cuento de princesas, de alfombras que volaban, de animales que hablaban. En fin, cuando fui a Marruecos esa fue la sensación que tuve. Allí la gente es dueña de su tiempo. Eh, Me llamó la atención que expresiones como matar el tiempo o perder el tiempo no tienen traducción. El tiempo no se mata ni se pierde, solo se usa y se disfruta sin agobio. Fue entonces cuando descubrí las narraciones populares marroquíes. Por mis estudios aquí en Granada y por mi profesión, yo conocía bien, nos lo habían explicado muchas veces en la facultad, el cuento literario, pero nunca me había acercado a las narraciones orales, a las narraciones no escritas, a los cuentos que forman parte de la tradición y que van de boca en boca, de generación en generación. Así fue como inicié una doble labor. Por un lado, empecé a leer literatura popular marroquí. Busqué todos los cuentos que habían publicado, leí todo lo que encontré y descubrí que era un mundo inmensamente rico. Me instalé en una biblioteca, la Biblioteca General y Archivos, donde tuve acceso a libros que hacían muchos años que no se habían utilizado, ¿no? Descubrí animalitos que vivían en esos libros que yo llamé las gambas de los libros. Eran unos animales transparentes que los genera la humedad y los libros viejos. Y allí descubrí que los militares habían recopilado mucha información. Los misioneros también habían reunido mucha información y que en la época del protectorado esa necesidad de conocer al otro y de transmitir la información les había hecho ir a pie de calle y recoger muchos cuentos populares. Y lo habían recopilado en revistas y en libros con la idea de fijarlas para siempre. También me di cuenta de que los franceses habían hecho una labor enorme de recopilación, no solo en el protectorado, o sea, en Tetuán, de las narraciones que había, que circulaban los franceses, las tradujeron al francés y hay recopilaciones a montones por ahí de cuentos populares marroquíes. Creo que me quedó muy poco o nada por leer. Pero a partir de ahí empecé una tarea que fue muy satisfactoria también. Fue pedirle a mis amigas marroquíes y a mis amigos que me presentaran a sus madres y a sus abuelas y que me contaran cuentos. Y ahí empezó la parte más viva, más divertida y más fascinante de esta historia, porque me contaron todo tipo de cuentos. Algunos ya los conocía porque los había leído, otros los conocía porque me resultaban familiares porque el núcleo era muy familiar para mí, pero otros eran completamente desconocidos. Y ahí empezó, como digo, la parte más apasionante. Reuní y sigo reuniendo anotaciones, grabaciones que todavía están pendientes. Bueno, he publicado algunos libros de cuentos populares, pero todavía tengo mucho material que recuperar, bueno, que tengo que revisar y todavía me queda mucho trabajo por hacer. Como digo, leer, estudiar y escuchar. Así es como he construido toda esta información. Y también la recogida directa. Para esta recogida yo me senté muchas horas pacientemente y anoté los datos imprescindibles de los cuentos que me iban contando. De esta forma, quiero pensar que me convertí yo misma en contadora, porque traté de conservar y transmitir, pero inevitablemente, al ayudarme de la memoria y de las escasas anotaciones que iba tomando, también cambié, adapté y moldeé los cuentos. Quiero decir que yo también he participado en esa transmisión, quiero pensarlo, ¿no? Que yo también he participado en la transmisión, aunque he tratado de respetar lo que la oralidad, al recogerlos por escrito, he tratado de ser fiel a la información que tenía. Creo que no he traicionado en ningún caso el espíritu del cuento, pero también he pasado a formar parte de esa cadena de transmisores. Bueno, de todo este agradable recorrido, por la literatura popular marroquí, yo he aprendido muchas cosas. Y he aprendido
que las mujeres son las verdaderas transmisoras, las verdaderas depositarias de las fantasías y de las tradiciones. Alguien me dijo alguna vez que lo oral es fundamentalmente femenino y tiene que ver con la tierra, mientras que lo escrito es fundamentalmente masculino y tiene que ver con el poder. A mí me gustó, yo lo lanzo y bueno, todo es muy discutible y muy dialogable, pero bueno, yo lo digo aquí. Las mujeres siempre han contado cuentos, siempre. En sociedades en las que sobre los hombres recaía la responsabilidad de procurar el sustento familiar, la mujer era la que pasaba más tiempo con los niños y con las niñas. Ellas han sido las depositarias de una tradición secular, en la que los elementos de la imaginación servían y sirven para crear en los pequeños un mundo de fantasía que entretenía los ratos de ocio. Y servían y sirven para crear en los pequeños un mundo de fantasía, de creación. El mundo, en realidad, siempre ha estado poblado de Scheherazade, de Cherezades, que cada noche rebuscaban en su memoria para hallar el cuento adecuado a cada momento. Sí quiero señalar una cosa que es muy importante y es muy visible en Marruecos. Las mujeres, el papel de las mujeres en la transmisión de los cuentos es muy diferente al papel de los hombres. Los hombres son narradores profesionales. Lo que tú decías de Hamu, ya lo verán pasado mañana. Hamu es narrador profesional. En Marruecos los hombres, imagino que habrán visitado la Yamalfna, la plaza de Marrakech. Son los hombres los que reúnen a su alrededor a una halqa, a un grupo de hombres en su mayoría, que escuchan embobados como el narrador está contando el cuento. Pero es un espacio público. No me puedo imaginar en ese espacio a una mujer contando un cuento, porque el espacio público está reservado para los hombres. El espacio público de la narración está reservado para los hombres. Nunca he visto a una mujer en la plaza de la Yamalfena. Digo la Yamalfena porque es lo más conocido. Las halcas, estos grupos que se reúnen alrededor del contador, pueden verse en todas las ciudades marroquíes, en las puertas de entrada a las medinas, en Fez se forma también. Lo que pasa es que es verdad que en Marrakech es muy llamativo porque se forman espontáneamente y es curioso ver cómo el contador pone todo de su parte, pero los hombres que lo rodean se vuelven niños. No sé cómo ocurre, pero salta la magia y se prescinde de la televisión, se prescinde de internet y los hombres que rodean al narrador vuelven a sus orígenes, a esos orígenes en los que el hombre y la mujer conocían el mundo a través de los trovadores, a través de los juglares y de los memoriones, los mujafidún, eso que conservaban en su memoria las tradiciones de los antepasados. Esos secretos de los antepasados, repito, y esos chistes y esas bromas y esos cuentos, en el espacio público los transmiten los hombres. Pero ese esquema se repite en el espacio privado, en el hogar, de la mano de las mujeres, especialmente en las zonas rurales. Ellas se rodean de los miembros de la familia, todos ávidos de escuchar historias, de sumergirse en el mundo de genios, de gigantes, de ogros, de ricos califas, de bellas princesas, y la mujer es la narradora del espacio privado. Nunca he visto un hombre contar cuentos en el espacio privado, salvo que haya superado la edad de trabajar y se haya convertido en abuelo. El abuelo sí tiene el derecho de contar cuentos, pero el hombre que trabaja no se pone a contarle cuentos a los niños, lo hacen las mujeres. Les voy a contar así algunas anécdotas que son curiosas, ¿no? Los cuentos del espacio privado se pueden escuchar en cualquier momento del día, pero habitualmente se prefiere hacer al atardecer, con la puesta de sol. Se dice, medio en broma, medio en serio, que si se cuentan los cuentos a otra hora del día, la narradora se quedará calva automáticamente o los niños se volverán tiñosos. Entonces, cuando un niño o una niña va a su madre o a la abuela, cuéntame un cuento, y dice, no,
Ahora no, porque si te lo cuento me quedaré calva. Hay que esperar a la caída de la tarde, que es cuando se relaja el hogar y se cuentan los cuentos. Y desde luego no es algo que se haga de inmediato, pues requiere que se cree ambiente, varios tés, un rato de conversación. El cuento es muy importante, pero el contador o la contadora para mí lo son más. No tengo ninguna duda de eso. Bien, ese es el papel de la mujer en la transmisión oral marroquí. Vuelvo a repetir, como el libro que tú has mencionado, que lo llamábamos Las mujeres y la conquista del espacio público. La mujer en este espacio conquista el espacio privado, no sale al espacio público a contar. ¿Y cómo son las mujeres que protagonizan los cuentos? Pues yo para documentar esto lo que he hecho es escoger cuentos muy breves, porque no puedo ponerme aquí a contarles cuentos largos. Para eso tienen que venir al jueves, que Jamu es excepcional. Van a ver, además los escenifica, es un bereber, es un señor bereber que cuenta divinamente. Así que les recomiendo que vengan. Además de, por supuesto, venir a escuchar mañana a Antonio, que Antonio es un peso pesado en la narrativa popular, en la nuestra, en la andaluz. Bueno, le decía que voy a buscar un poco los equivalentes, un poco los ejemplos femeninos. Bueno, el equivalente femenino de los ogros y los genios son las ogresas y las mujeres genios, que aparecen muy a menudo en las narraciones populares norteafricanas. Pero es muy curioso que estas ogresas, estas mujeres ogresas y mujeres genias, poseen características de mujeres reales. Son como humanas, son hembras sobrenaturales, pero por encima de todo ellas son las madres de los pequeños ogros o los pequeños geniecillos. Es decir, que la característica esencial de las ogresas y de las mujeres genio es su maternidad. Son hembras muy fértiles, son mujeres que tienen muchos geniecillos o muchos ogritos, y siempre en los cuentos se hace referencia a lo grande que es su prole. Les voy a leer el inicio de uno de los cuentos más conocidos. Una familia de ogros vivía en el desierto no lejos de un oasis. La madre tenía numerosos pequeños ogros que le daban muchísimo trabajo, por lo que decidieron traer consigo alguna hija de hombre del cercano oasis para ayudarla en las faenas domésticas. Lo que ocurre después es tremendo, porque él se junta el mundo sobrenatural con el mundo humano, las dos mujeres. Bueno, pues ahí se lo dejo para que es un cuento divertidísimo. Otro grupo de mujeres, esta vez pertenecientes al mundo humano, es el de las hijas de los sultanes y califas o las princesas. Los cuentos en este sentido son muy similares a los que contamos en Occidente. El nudo central es la narración de la búsqueda de un marido adecuado a y las cosas que ocurren en la búsqueda. No recojo ningún ejemplo porque son muy conocidos, ¿no? Pero sí quiero referirme a una fantasía que se repite sistemáticamente en todas las culturas. Se trata de la chica pobre y desgraciada que, ayudada por el destino, logra emparejarse con el hijo del sultán, accediendo a un estrato social que en un principio le estaba vetado. ¿Quién aquí no conoce el caso de Cenicienta? Todos lo conocemos. ¿Y quién no conoce a Pretty Woman? La película que es ni más ni menos que la chica pobre que se emparenta enamorada de un ejecutivo de nuestro tiempo. Bueno, pues les voy a contar La cajita de madera, un cuento popular marroquí muy conocido. Era una niña que fue abandonada en el bosque por su padre. Viéndose desamparada, se construyó una cajita donde se metió y fue de bosque en bosque y de prado en prado. Pasaron los días y las semanas, hasta que un día llegó a las posesiones del sultán, donde se metió entre un rebaño de camellos y empezó a decirles: pastad, pastad, oh camellos, que mis penas son grandes. Y los camellos, compadeciéndose de ella, la dejaron de pastar. Sigue el cuento con unas cabras, con unas vacas, con muchos animales, hasta llegar a la conclusión. Un día los pastores se quejaron al sultán de que su ganado no pastaba a causa de una extraña cajita parlante
que se encontraba entre los animales. El sultán ordenó que capturaran la caja y punto seguido lo hicieron. Al abrir la caja encontró en ella a aquella hermosa muchacha y la casó con su hijo. Y se termina el cuento. Uy, por favor, no me puedo creer. Bueno, eso es un poco que... A ver, ¿cómo no he apagado yo el móvil? Y la casó con su hijo y así termina el cuento. Los cuentos a veces están salpicados de fórmulas que dejan entrever la importancia del elemento masculino. Eso es, vamos, el cuento Burgila, que es un cuento muy conocido, comienza de la siguiente forma. Érase un sultán que carecía de descendencia masculina, cosa grave en un soberano de su época. O sea, es siempre hay que ir, bueno, no, desde luego los cuentos en nuestros tiempos serían todos políticamente incorrectos porque, como les he dicho, hay mucha violencia, hay sexualidad explícita y desde luego el elemento masculino es preponderante siempre. Las mujeres de los cuentos populares marroquíes siempre hablan demasiado. Son mujeres muy parlanchinas. Siempre se hace... Los cuentos cuentan historias muy divertidas de mujeres que por hablar mucho se meten en líos. Otra característica es que a veces sufren la injusticia del esposo, que de forma arbitraria la hace objeto de sus iras. Les voy a contar un cuento en ese sentido. Eran un hombre y una mujer viudos que se habían vuelto a casar y llevaban algún tiempo casados. Una noche, en que ambos se hallaban en la cama, el marido se acordó de su primera mujer y suspiró. La mujer le preguntó: ¿por qué suspiras? Dice: es que me acordé de mi difunta esposa. Al rato suspiró la mujer y él hizo la misma pregunta, respondiéndole ella: es que me acordé de mi difunto esposo. Entonces el marido le dio un fuerte empujón, tiró a su mujer de la cama al suelo y al tiempo que le decía: cuando éramos solo 2 personas cabíamos en la cama. Cuando vino mi difunta esposa estuvimos un poco apretados, pero 4 personas ya no caben en esta cama. Y se acaba el cuento. Exceptuando estos casos, luego, claro, como les digo, el contador o la contadora lo va salpicando de anécdotas. Eso se puede hacer durar un cuento 1 hora, vamos. De hecho, en la falca, el contador luego pasa el platillo y vive de eso. O sea, vive de su capacidad de prolongar una historia a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, y de hacerla divertida, ¿no? Exceptuando estos casos en los que la mujer es criticada por ser muy paterna o que es objeto de las iras injustas de su marido, en general yo pienso que en los cuentos populares marroquíes se destaca mucho la inteligencia en las mujeres. Una lógica natural que a veces desarma a los hombres. Una inteligencia que a veces va unida a la maldad. Es decir, la mujer se vale de las estratagemas, de las artimañas para conseguir lo que quiere. Les cuento un cuento en ese sentido, que bueno, se lo cuento un poco más largo, pero se encontraron 2 viejos amigos que vivían en ciudades distintas, en donde se habían casado. El forastero habló a su amigo llorando y le preguntó por la razón de ello. Le respondió: me ha pegado mi mujer. ¿Ves qué vergüenza tengo? No es ninguna vergüenza, le dijo. También a mí me pega mi mujer, pero no me permite llorar. Al contrario, si lloro, me sigue pegando. Y consolado, el hombre que lloraba le dijo: bueno, en eso sí que la mía es más justa, me permite llorar todo cuanto quiera. Otro cuento típicamente marroquí que cuentan las mujeres, este es un cuento de mujeres, lo cuentan muy largo, está todo lleno de chistes, de bromas sexuales, de alusiones muy irónicas, muy divertidas. Este era un hombre que no quería casarse, porque decía que antes tenía que aprenderse todas las artes de que se valían las mujeres para engañar a sus maridos. Quería ir bien preparado. Así se dedicó a conquistar a todas las mujeres que hallaba en su casa, y cuando lo lograba les preguntaba: ¿cómo has podido burlar la vigilancia de tu marido? Y cada una de las mujeres le confesaba el arte del que se había valido. Todo ello lo iba anotando en un cuaderno que tenía. Cuando creyó que estaba en posesión de todas las malas artes de las mujeres,
se casó y mantuvo en estrecha vigilancia a su mujer, a la que encerraba con llave cuando él salía y no le dejaba salir a la calle, especialmente para ir al baño público, al hammam, más que en su compañía. Así la conducía él mismo al hammam, la esperaba en la calle y cuando salía volvía a conducirla a su casa. Sin embargo, ocurría que una vieja amiga de su mujer la visitaba en casa durante su ausencia. Un día, que la esposa del cuento, asomándose por la ventana, vio a un joven muy hermoso, se enamoró. Le contó a su amiga lo que le pasaba y esa le dijo: mañana vas a decirle a tu marido que te acompañe al hammam, al baño. Cuando lleguéis a la altura de la casa que hay en el penúltimo callejón, antes de llegar al baño, saldrá una mujer y tirará las aguas sucias contenidas en un cubo y te ensuciará toda la ropa de inmundicias. Luego te rogará que entres en su casa para lavarte las manchas. Tu marido, al ver que se trata de una mujer, no opondrá resistencia. Cuando entres, mientras te lavan la ropa, tú podrás hacer el amor con tu amigo. Y como lo planeó, ocurrieron las cosas. Y así el marido fue burlado sin sospechar que había sido objeto del engaño. Cuando estuvieron de regreso a la casa, la mujer le confesó a su marido todo lo que había pasado. Y le preguntó: anda, ¿este nuevo arte lo tenías apuntado en tu cuaderno? Entonces el pobre hombre se desengañó y reconoció que cuando una mujer se propone algo, lo consigue. Este cuento lo cuentan con tanta risa y no sé cómo transmitir eso, ¿no? Lo divertido que es y lo que lo pueden alinear, ¿no? Todas estas mujeres, todos estos cuentos y todas las mujeres que aparecen en los cuentos populares pueden clasificarse de muchas formas, pero yo me voy a quedar con la más simple para que se queden con la idea. Los cuentos se dividen en maravillosos y populares. Los maravillosos son aquellos en los que intervienen elementos mágicos, seres irreales, imaginarios, con poderes sobrenaturales, hay fenómenos inexplicables, hechos extraordinarios. Los segundos, los populares, tienen como protagonistas a seres humanos, con sus virtudes y sus defectos, sin que medie la intervención de prodigio alguno. En Marruecos, en el mundo en general, el síntoma de la muerte del cuento oral está ahí, en unas sociedades sin apenas tiempo para estos menesteres. A ello hay que sumar la permanente presencia de los medios de comunicación, primero la radio, luego la televisión, ahora Internet, que sustituyen de manera aparentemente satisfactoria la vieja tradición de narrar y de escuchar, el pasatiempo favorito no hace mucho tiempo. Las interminables telenovelas egipcias, venezolanas, cuyos capítulos se interrumpen en el momento más interesante, son un calco moderno de las Sherezades de las Mil y una noches, quien al amanecer dejaba su cuento en suspenso, retomándolo a la noche siguiente. Pero hay una diferencia. El papel del oyente, que a la vez participa en el cuento, se ve sustituido por el de un espectador pasivo. La persona que está delante de un contador o contadora puede interrogarla, pedir más información, pedir que le aumente la información sobre un personaje, mientras que a la televisión no le puedes pedir esto, ¿no? Aparte de eso, el ver una imagen nos mata la fantasía de crearla nosotros mediante la palabra de la persona que nos está contando. Yo he reivindicado y quiero seguir reivindicando el humilde cuento popular, que es verdad que es humilde, la narración oral, siempre la hermana menor de la escrita. Hay que recuperar los nocivos y políticamente incorrectos cuentos populares. Hoy todos los elementos de este tipo de literatura están muy edulcorados para huir de lo políticamente incorrecto, en aras de la ecología, el civismo, la no violencia, pero nada de esto tiene que ver con la narrativa oral. Mañana probablemente Antonio les hable de un cuento que hay en las dos orillas del estrecho, el cuento de la niña que cultivaba albahacas, ¿no? El niño que regaba las albahacas, ¿no? Bueno, ese cuento es políticamente incorrecto en su origen, porque ocurren muchas cosas. Y les digo esto porque al trasladarlo a la oralidad, a lo escrito, lo edulcoramos y le quitamos
ese sesgo de cuento un poco verde, ¿no?, que tiene. En fin, bueno, no les quiero adelantar lo que va a pasar mañana. En estos duros tiempos de pandemia, de tensiones y de guerras injustificadas, volver la mirada hacia la fantasía se hace imprescindible, aunque solo sea para sentirnos niños y niñas de nuevo, o adultos que no han perdido la ilusión por escuchar historias ni la imaginación para contarlas. Decía antes que de mi larga relación con la literatura oral de Marruecos he aprendido muchas cosas. Entre ellas, también he aprendido que las narraciones populares no conocen fronteras y que son, como las llama el FNAC, patrimonio de todos nosotros, son patrimonio de la humanidad. He aprendido también a escuchar y he aprendido que detrás del analfabetismo se esconde una inmensa riqueza cultural que tiene mucho que ver con la palabra, aunque no sea escrita. He aprendido que hay muchas formas de conocer otras culturas y que los cuentos de los pueblos, los cuentos orales, son una de las mejores formas de hacerlo. Quiero, para terminar, dejarles con las palabras de una contadora de cuentos tunecina que dedica estas palabras a la memoria de su abuela. Es la dedicatoria de una contadora. ¿Cómo voy de tiempo? Bien. Me dejé el teléfono para ver el tiempo. Está Siento bien. lo del... Es la dedicatoria de una contadora de cuentos a otra contadora. Yo quiero dedicar esta dedicatoria, estas palabras a mi madre, a mis abuelas, a mis tías, a todas las mujeres que estamos aquí, que hemos sido hijas, nietas, sobrinas, tías, madres, abuelas, a las que nos gusta escuchar y contar historias. A todas nosotras que quiero pensar que siempre tenemos algún tiempo para usarlo, para disfrutarlo, para gastarlo y compartirlo. E incluso a veces todos y todas tenemos o deberíamos tener algo de tiempo para perderlo. Ahí va y con esto termino. Una casa en la falda de la colina, el olor del tomillo, del romero, el sonido del viento entre los eucaliptos y el columpio que la abuela Halima nos ha fabricado en el gran tamarindo cerca del pozo. Una inmensa felicidad, una comunión total con este universo poblado de ogros, de genios, de caballos mágicos, donde en algún lugar reina un príncipe aventurero, siempre triunfante, siempre glorioso, cualquiera que sea el obstáculo y cualquiera que sea el peligro. Un príncipe que domina a los genios y a los ogros, un príncipe misterioso cuya edad y cuyo origen se ignora, pero que ha llegado a ser tan familiar para nosotros, tan cercanos que creemos que es real y que no vive lejos de nosotros. Las tardes que pasábamos en casa de la abuela eran mágicas, son para nosotros una fiesta, una evasión total, y la abuela sabe seducirnos, mantenernos fascinados con sus relatos, siempre similares, siempre nuevos, dichos y vueltos a decir, nunca verdaderamente acabados. Cuentos interminables que a menudo son interrumpidos o por nuestras preguntas asombradas y numerosas o por el sueño que nos ha entrado demasiado deprisa. Entonces la abuela se ve obligada a retomar su historia. La noche o las noches siguientes, a veces desde el principio, porque nosotros se lo pedimos, a veces allí donde se había parado el día anterior. Y así, entre ogros y genios, el tiempo pasa y la vida nos hace cambiar. La abuela no solo nos contó historias, no solo nos fabricó un columpio y muñecas de trapo sobre cañas que ofrecíamos cada año al mar. Ella creó en nosotros una imaginación fértil. Ella creó en nosotros una memoria en la que depositó todo su saber, todo su arte, toda su alegría de vivir. La abuela me convirtió en lo que hoy soy. Quizás, siendo yo la mayor, haya guardado en mí, mejor que mis hermanas y hermanos, su voz calurosa y dulce, y su mirada siempre tierna y risueña. Con ella, tantos ogros, ogresas y genios se convirtieron en seres familiares con quienes los lazos se fueron tejiendo sin yo saberlo. Es por lo que hoy trato de hacerlos revivir, sacarlos del sueño en el que estaban sumergidos desde que dejé las rodillas de la abuela para vivir al ritmo de la televisión, de los libros y del trabajo. Trato de volver a encontrar esta memoria que ella me creó, de reconstruir, no sin esfuerzo, el saber que me regaló con mucho amor y sin la menor pretensión, simplemente con el deseo de iniciarme en el mundo y en la vida. Yo, por mi parte,
Para demostrarle mi amor y mi agradecimiento, ofrezco este pequeño tesoro, este patrimonio, a todas las personas para las que la vida es amor, a todas y a todos aquellos para quienes contar cuentos es algo más que un juego sin importancia. Y nada más, muchas gracias. El tiempo que tal, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Lola, por esta conferencia, la verdad, tan interesante y tan amena. Bueno, como siempre, abrimos un turno por si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario a la conferenciante. Sí. Kenitra, las de Tánger, tangerina. Entonces, si hay algo especialmente local, trascendente, dentro de estos cuentos infantiles. Bueno, pues no sé, quizá lo más trascendente o lo más distinto es que no son cuentos para niños. Quizás para mí la diferencia es que los cuentos, la narrativa oral es más, marroquí es más para adultos. Las contadoras de cuentos, mujeres en el espacio privado, lo dulcifican. Bueno, estoy pensando que quizás a nosotros nos ocurra lo mismo, los cuentos de la Mil y una noche, los cuentos que nos cuentan a nosotros, vamos, los cuentos de la Cenicienta, nuestros cuentos tienen una crueldad tremenda y tienen un trasfondo duro, ¿no? Quizá, si lo que me pregunta es si hay personajes diferentes, pues mire, yo las ogresas no las conozco en nuestra narrativa oral. Esa obra femenina, maternal, que tiene gritos y que a su vez es brutal, no la tenemos nosotros. Nosotros somos más de cuentos quizás más venidos del norte. Las hadas que tenemos en nuestros cuentos son personajes del norte. Las hadas no existen en la cultura popular marroquí, no hay hadas. Estoy pensando esto a medida que le hablo. Hay la fiesta de Ashura, que es como los Reyes Magos, se lo pueden decir a su familiar, que es una fiesta muy bonita porque es la fiesta no hay niños aquí, ¿no? En la que los padres le ponen un regalito y viene la bruja y les pone, o sea, es que hasta los Reyes Magos tienen su contraparte en esa hay tanto trasvase que yo si tuviera que encontrar algo trascendente y diferente sería ciertos personajes que nosotros no tenemos, pero resaltaría que el trasfondo de los cuentos es el mismo, y que son más cuentos para adultos que para niños. Muchas gracias por la pregunta. Curiosamente, un tema tan claro, menos que la sociedad de visto y serie cosas que francés que retirado dice que siempre estamos intentando conseguir la francesa y la francesa que yo viajes también Sí. Curiosidad de no tengo un desconocimiento muy grande de este tema. Pues yo pienso que en general se desconoce la cultura popular porque no se considera una cultura, se considera subcultura, ¿no? O sea, quizá uno de los grandes logros de Juan Goytisolo, porque fue él el que lo propuso, fue conseguir que la Yamal FNAC fuera patrimonio oral de la humanidad. Era la primera vez que se declaraba el patrimonio oral de la humanidad una plaza.
con lo cual se protegen a los contadores, se protege el espacio, se protege el entorno. Eso consiguió que no hicieran un centro comercial que iban a hacer en Marrakech, porque yo vivía en esa época allí. Iban a hacer un gran parking que iba a salvar todo el centro de la aglomeración. Iban a hacer un horror, un horror. Y la declaración de UNESCO de Patrimonio Oral de la Humanidad consiguió que eso se parara. Lo que ha dicho los franceses tiene toda la razón. Hay pocas colecciones de recopilaciones de cuentos populares marroquíes en español comparado con la enorme cantidad de cuentos recopilados por los franceses, cuentos del Magreb en general, cuentos de Marruecos, cuentos de Argelia, cuentos de Túnez, todo el Magreb. Los franceses han recopilado mucha narrativa oral, pero es verdad que es desconocida, pues quizás por lo mismo que en su día el flamenco se consideró, que ahora mismo también patrimonio oral, creo yo, que es patrimonio oral de la humanidad. Son manifestaciones de la cultura popular que no han sido reconocidas hasta hace muy poco. Se consideraba una subcultura, ¿no? Pienso sobre su pregunta, que le agradezco mucho. Yo sí recuerdo, para que no se me olvide este inciso, sí recuerdo cuentos recopilados en español, pero que procedían, curiosamente, no del norte de Marruecos, sino de Sidi. Mi abuelo tenía unos cuantos ejemplares en español, que yo leía y releía ávidamente, y puede que hasta me acuerde, si me pongo en ello, de los nombres de los autores de los recopiladores. Y de la procedencia, claro, que casi siempre era Amazigh, de la zona de Sus y del Sáhara concretamente. Pero no recuerdo tanto cuentos recopilados en el Rif, en Tetuán concretamente. Pues la razón la podemos eliminar también. La ¿cuál? cercanía con Ceuta y Melilla. Mis abuelos eran procedentes del norte de Marruecos, del Rif y de Ceuta y Melilla, algunos de ellos. Y por cierto, Jamú es de mi abuelo materno, pues, y Jamú, el cuentacuentos, es seguramente... Es melillense. Sí, sí, será su primo seguramente. Jamú es su apellido, vamos, viene... Podemos hablar luego en petit Sí, comité. sí, claro que sí, con placer. En Extremadura he tenido la enorme suerte de trabajar, de cantar, sobre todo música árabe o andalusí, tanto en Cáceres y Badajoz como específicamente en Hornachos, Hombre, que no está muy lejos de Teruel. no lo está, ¿no? Y Mi he tierra. tenido la oportunidad de hablar con personas, algunas que afirman ser descendientes de moriscos andalusíes y otras que lo ignoran. El hecho de ser claro de piel, de tez, no garantiza la no procedencia de moriscos andalusíes. Sino más bien todo lo contrario. Con lo cual hay que volver a repensar toda la serie de prejuicios que hay con respecto a las relaciones históricas ancestrales, porque el dicho español de tener el oro y el moro nos remite a que muchos moriscos se quedaron porque los señores feudales y la corona misma los necesitaban. ¿Cuántas cosas? En este marco, también mi vínculo con el Instituto Cervantes, una hermana mía, que es la única que tengo, fue profesora del Instituto Cervantes, también me hace pensar en que mi abuelo materno era traductor intérprete y hablaba además de español, francés, árabe. Y el protectorado. En el protectorado interventor del ejército. Fíjate. Hablaba hebreo, judía y otros dialectos de las tres culturas religiones. Qué bonito. Con lo cual ahí hay un vínculo importante que se ha tenido mucho en cuenta a la hora de reivindicar antropológicamente ya todas estas cuestiones y los orígenes de los cuentos. Y bueno, a lo mejor hay muchísimas cosas más que hablar, pero ya sería en un diálogo un poquito más en petit comité.
Pues a mí vamos, lo que está diciendo, a ver, los cuentos de C. Disney yo los tengo, vamos, porque he ido recopilando, pero paralelamente en Tetuán se hicieron muchas cosas. Estamos hablando de los años 40, 50, los misioneros y los militares, por necesidad, recopilaron cuentos populares en revistas, en periódicos y en libros. En Sidifni también, porque también era territorio español. O sea que ahora, en los años 80, 90 y ya en el siglo XXI, se han hecho cuentos del Sáhara, se han hecho cuentos bereberes, se han hecho cuentos amazigh, se han hecho, o sea que ahora mismo hay bastantes colecciones de cuentos, cuentos populares marroquíes, cuentos del Sahel, se han hecho cuentos argelinos, se han hecho cuentos, o sea, que ahora mismo hay muchas colecciones. Pero es verdad que en aquel momento los españoles recopilaban, editaban en un libro cuando podían. El Arache, la editorial de Dora Bacaicoa, hizo algunos libros, algunas recopilaciones. Los franceses tenían más poderío y hacían más recopilaciones. Hay que hurgar entre los bichos esos de los libros, entre esos libros de los años 50, 40, 30, que hay mucha información, hay muchos cuentos ahí. Y respecto a lo que ha dicho del color de la piel, bueno, yo no le puedo, vamos, ¿qué le voy a decir? Los bereberes del Rif son blanquitos con los ojos azules y vamos, de eso ni vamos a hablar, porque esos son prejuicios que... Y yo creo que ya no se tienen tanto. Mira, yo creo que cuando se viaja, los prejuicios se van cayendo poquito a poco. Tú te sientas con una mujer marroquí a tomarte un café y compartes, hay muchas más cosas que te asemejan que las que te diferencian. Yo me siento mucho más cerca de una señora vamos, de Kenitra que de una señora de Noruega, a la que no, con todo mi cariño, vamos, no me une nada. O sea, yo culturalmente estamos mucho más cerca del sur que del norte. Sin embargo, es como, ¿sabes? Como una cosa así de honor, pues bueno, yo tener orígenes, no, mire usted, es que la sangre se ha mezclado tanto que ya no podemos decir nada. Usted sabe, al igual que todas las personas que conocen la historia profundamente, que hasta de Noruega tenemos antepasados. Hombre, pues bueno. Los vikingos, Y los mayús que no vinieron. todos los veranos. He dicho noruego, pues decía algo, vamos. Sí, casualmente los normandos y toda esa gente también, sí, se han mezclado mucho. Y lo que ha dicho de Hammu, pues probablemente sean primos, porque yo a Hammu lo conocí en el centro Al-Ándalus de Martil, que él es un contador bereber, que lo mismo cuenta en Amazigh, que cuenta en español, que cuenta en fusha. O sea, que él hablar y habla en español, digo en español, lo cuenta en andaluz. Y entonces, si usted se llama Hamu, pues probablemente sean primos o sea un apellido, no sé. Que son muchas cosas, muchos, sí. Gracias, ¿eh? Bueno, incidir en el tema de los contadores de la fauna en relación a la polis, es decir, la plaza de la Marginal, parte de la polis, ¿verdad? O sea que desde luego el gobierno marroquí no considera más esa polis a la mujer. Es una cosa evidente y que creo que deberíamos de reivindicar, o yo debería reivindicar. Lo público y lo privado de Marruecos, yo bajo mucho Marruecos. Conozco bastante, sobre todo del sur de la ¿no? Y paro mucho en la plaza del mar. O sea, ¿quién no? Y efectivamente, nunca, como ha comentado usted antes, ha visto una mujer contadora. Se cuenta en lo privado. Entonces, esa diferencia público y privado en relación a la mujer en Marruecos muy negativo para la mujer y para los hombres. Y eso, bueno, yo pienso que es una reivindicación política. O sea, en la polis podríamos pensar todo. Esta polis es tan interesante la plaza de la Llamarina. Y solamente hay contadores con su grupo de hombres y ese apoyo y muy interesante, evidentemente, en la transmisión de la
pero la mujer está excluida de esa transmisión oral en la plaza pública. Creo que es una reivindicación, y ya que se ha mencionado la cuestión del trabajo, que es tan poderoso en Marruecos, en el poder y político también. Porque todo es político al final. Se debería reivindicar mucho más ese tipo de cuestiones, mucho más mujer y literatura. Estamos hablando de literatura. Tendría que haber una posición más activa, creo yo, en este tipo de cuestiones. Políticamente. ¿No? Y no veo un cuestión positivo a la posición del Cervantes, de la mujer del valor, sinceramente. Hombre, yo por Ni la, al Cervantes ni a por la parte que me toca, no me interesa el tema, y ni en España. O sea, una cosa bueno, yo creo que en este no tenemos mucho tiempo para alargarnos tampoco y habría muchas cosas que hablar. Mire, voy a empezar por el final, por la parte que me toca. Yo he dirigido los Cervantes de Marrakech, de Casablanca y de Tetuán. Los históricos de las actividades están publicados, se llaman anuarios del Cervantes, y yo he dedicado el 80% de las actividades a hablar de las mujeres. He reunido a políticas marroquíes, el Instituto Cervantes de la ciudad donde yo trabajaba. He reunido a Asma Shabi con esta de Córdoba. He reunido a políticas del PSOE con políticas del PYD. He reunido he reunido a Asma, no, si lo voy a decir a la catalana, es que tengo toda la vez. Sí, hombre, no leo. Almerábez no, porque no iba a hablar de un hombre, iba a hablar de una mujer. El premio. A Najat El Hashmi la he sentado con. O sea, he procurado siempre que haya la visión de una y de otra, no enfrentadas, sino hablando así. Aquí hay una persona con la que yo participo en un grupo de mujeres marroquíes en la que hay una psiquiatra que, si alguien puede decir que Amina Vargas está excluida del espacio público, nos da la risa, porque Amina está en todos los espacios públicos, ha conquistado la tele, la radio, o sea, bien es cierto que la mujer no ha conquistado el espacio público en Marruecos, pero vamos, yo el otro día vi la fotografía de la reunión que tuvieron en Bruselas y no había ni una mujer, o sea, ni una. No, sí, había una Meloni, pero no pudo ir. No había ni una. O sea, todavía en las fotografías de los políticos y de las reuniones de políticos las mujeres no estamos. ¿Vale? Entonces, si vamos a reivindicar, reivindicamos en el mundo, nos reivindicamos. Es verdad que el libro este en el que participó Carmelo se llamaba Mujeres y conquista del espacio público en España y Marruecos. Se llama el libro. O sea, que somos conscientes de que en el mundo estamos en la conquista del espacio público. Es verdad que en Marruecos el espacio público está todavía un poco más lejos. Pero vamos, en España yo cuento con los dedos las rectoras que hay. Seguimos teniendo techos de cristal y seguimos no llegando a los puestos. No ha habido ni una presidenta del gobierno en España. Somos una democracia rutilante. O sea que yo creo que la autocrítica, que la crítica también. Bueno, bueno. Se puede dialogar, yo no estoy comparando, estoy dialogando. Las mujeres estamos en la conquista del espacio público, ¿vale? En Marruecos están en un escalón, le falta un escalón, pero están en ello. Y hay mujeres, perdona, un momentito solo, hay mujeres en los puestos políticos brillando y reluciendo. Falta un camino y estamos en ello, pero estamos de la mano, no estamos criticando, estamos unidas con ellas. Y las mujeres están en el espacio público. Son muchos de los periodistas en las cartas. Si me permite, llegados a este punto, señora, le diría que nuestra cultura tiene miles de años de antigüedad.
no nos remitimos a la polis, aunque nosotros hemos estudiado griego y latín, españoles, franceses, nosotros nos regimos por otras normas que vienen desde la era de los faraones. Los rebeldes y los rebeldes tienen tanta antigüedad como la cultura faraónica o la hebrea, judía. Entonces, si usted no lo sabe, yo se lo digo, hay tocos específicos femeninos que todavía existen en el país. En las temas, al lado de las tierras de los antepasados, hay un toco donde las mujeres tienen libertad para hacer lo que les venga en gana. Contar cuentos, vender cerámica o dedicarse a cualquier profesión. Igual que se dedican a la y las autóctonas tienen libertad de estudiar, de tener una cuenta corriente, como hoy se diría, de tener sus negocios y de que sus maridos no tuvieran acceso a ellas por contrato, porque matrimonios en la religión islámica no es como que Sí. Yo propondría otro ciclo, dile, Sí. ¿eh? Es que esto no... Me vaya a permitir que me gustaría reconducir un poco el tema. Creo que el tema es enormemente interesante. Sí, enormemente interesante y que estoy seguro. Sí, Kamal, por favor. Gracias. El tema es enormemente interesante y posible. Aquí hemos tratado también varios ciclos sobre mujeres en el espacio árabe y lo vamos a seguir tratando. Pero quizás se ha alejado un poco del tema que nos reúne aquí esta tarde, ¿no? Que también creo que es interesante, ¿no? Entonces, es cierto que ha habido algún espacio en común que tiene que ver con la conferencia y otros quizás que se alejan un poco más. Vamos a retomar un poco el tema, si no, Vamos a retomar un poco el tema para un poco centrarnos, por si alguien ya quiere hacer una última pregunta a la conferenciante antes de acabar la actividad de hoy. Quería preguntarte cuál es el futuro de esta tradición oral, si con los nuevos medios se está perdiendo hasta cierto punto o si sigue conservando y tiene un futuro y por tanto también el futuro de esa fantasía libre en el espacio de la mujer. Qué bonito, pues yo quiero pensar que ahora hay un movimiento de cuentacuentos y de reivindicación de la cultura popular. Yo quiero pensarlo. Hay muchos encuentros, hay en Agüimes, en Canarias, hay encuentros en Pozuelo de Alarcón, en Andalucía. Hay jornadas enteras, 10 días enteros dedicados a que los cuentacuentos se reúnen. He participado en algunos. En el de Agüimes en concreto vinieron contadoras y contadores cubanos, puertorriqueños, franceses, portugueses, yo qué sé, senegaleses. Entonces yo creo que ahora mismo, al haber perdido esa pátina de cultura, subcultura, de infracultura, se está valorando más. Y yo creo que no se van a perder. Yo creo que ahí tenemos que estar, ¿no? Y tenemos que seguir contando cuentos. Y además creo que al contar un cuento de transmisión oral, aunque lo tengamos escrito, debemos contarlo. No leerlo, porque si lo leemos, lo estamos leyendo y lo que debemos es contarlo, memorizarlo y contarlo. Y bueno, es un poco la tarea de todas y de todos, ¿no? El mantener esa... Yo creo que sí. Y además creo, fíjate, y a lo mejor me meto en un pantano, que Internet va a ayudar mucho, porque Internet es muy oral. Internet hay muchos, es verdad, es muy rápido y creo que tiene mucho de oral y va a ayudar a que esto no se pierda. Así que muchas gracias por la pregunta, gracias a todos los que habéis participado. Muy bien, pues ya creo que sí vamos a acabar la actividad. Antes le quiero agradecer a Lola López Enamorado el que nos haya acompañado esta tarde y que, bueno, que seguiremos contando contigo para muchas actividades, no solamente de este tema, sino de otros muchos, que también eres una gran especialista. Gracias. Así que muchísimas gracias. Y ustedes también, muchísimas gracias. Yo les recomiendo que también nos acompañen los próximos días. Mañana, como ha dicho Lola, nos va a acompañar un gran especialista en cuentos populares andaluces y también las raíces que tienen
con otras culturas, como es Antonio Rodríguez Almodóvar, que nos va a hablar sobre la niña, no, el caso de algo así, como cuentos magrebíes y españoles, el caso de la niña que riega las albahacas, ¿no? Es de este cuento tan famoso y tan popular aquí en Granada. Así que hasta mañana, a la misma hora, a las 7:30. Muchas gracias, gracias. Gracias, Carmelo. Nada, a ti, es un placer. No te encuentro muy bonita, además, muy didáctica y Gracias, muy pues ágil. mira, Muy bonita. no me he extendido demasiado. No, Lo del porque móvil, no, pues, porque pues, no, que dio como 50 minutos 40 menos minutos, me he incluso. saltado un... Sí, sí, Bueno, muy bien. ¿Qué tal, Tomás? muchas gracias. Un placer. Ustad. كيف Bisharfin. الحال؟